Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a grandes de la pintura. Y ahora os traigo la tercera parte de renacentistas italianos. Os voy a hablar del pintor Miguel Ángel. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Para sus contemporáneos, Miguel Ángel alcanzó la categoría de un ideal en el que se sublima una nueva imagen del artista, liberado del cientifismo del siglo anterior y del peso teórico del humanismo, consciente de la crisis del lenguaje clásico. Miguel Ángel surge como el testimonio de una época que vive una intensa crisis espiritual y una profunda transformación del equilibrio jerárquico de los valores. Él entenderá su actividad como un proceso integral en el que no se establecen diferencias cualitativas entre su labor de escultor, pintor o arquitecto, y como una investigación orientada exclusivamente a los problemas del lenguaje artístico. En este sentido, a diferencia de Leonardo, Miguel Ángel es solo artista. Sin embargo, su concepción de la práctica artística difiere sustancialmente de la desarrollada por otros pintores contemporáneos, en los que se apunta también una forma nueva de entender la idea y función del arte. Me refiero concretamente a la profesionalización de los venecianos, la pintura de Giorgione o Tiziano, como posteriormente la arquitectura de Palladio. No se concibe como una especialidad que pueda traducirse, repito y corrijo, como una especialidad que pueda traducirse o transcribirse a otro medio plástico. Para los mencionados artistas, la pintura se agota en la experimentación de sus propios recursos, impidiendo de esta forma cualquier posibilidad de conversión. Miguel Ángel, en cambio, sigue un proceso diferente. Practicó todas las especialidades y realizó algunas de las obras de mayor empeño de su tiempo: Sepulcro de Julio II, tumbas mediceas, pinturas de la bóveda de la Sistina y Juicio Final, Basílica de San Pedro y remodelación de la Plaza del Capitolio de Roma. La realización de obras de esta envergadura le exigió una atención prolongada y casi total para cada una de ellas. De ahí que la trayectoria seguida por Miguel Ángel no sea la suma de una serie de obras de escultura, pintura o arquitectura acometidas con un tratamiento independiente, sino un argumento continuo y articulado que unifica en una idea total el proceso de realización. Así, en sus primeras obras de pintura, Sagrada Familia, Tondo Doni, bóveda de la Capilla Sistina, al tiempo que se recogen las inquietudes y problemas de sus obras anteriores de escultura, se apuntan aspectos que lograrán su configuración definitiva en el campo de la escultura algunos años después.
Así, las tumbas mediceas responden en el plano compositivo a un esquema desarrollado en las composiciones Ignudi de la Sistina y en el formal a prototipos. Las figuras alegóricas de las tumbas proceden de los mencionados Ignudi y de la figura de Adán, de la creación de Adán, establecidos en la experiencia pictórica de la Sistina. Más adelante, en el juicio final y en la remodelación de la plaza del Capitolio, Miguel Ángel volverá a utilizar un mismo esquema compositivo para realizar obras de especialidades diferentes. Un centro Cristo en la pintura, la estatua de Marco Aurelio en la plaza, en torno al cual se articula la tensión de las figuras y edificios cuya dinámica queda establecida. El fenómeno de la relación entre obras de distintos géneros se corresponde con otro fenómeno característico de la obra de Miguel Ángel, el tratamiento discursivo y serial de determinados motivos a través de la complejidad estructural de una obra. Volviendo al mencionado ejemplo de las pinturas de la bóveda de la Capilla Sistina, es fácil apreciar cómo el pintor ha desarrollado varios grupos homogéneos de temas y figuras que forman series articuladas a lo largo de toda la composición. Son los profetas y sibilas las figuras de los lunetos, los atlantillos, entendidos a la manera de una representación arquitectónica fingida, y los mencionados Ignudi. Cada figura se ordena en relación con una serie como eslabón de una forma continua y discursiva, pero es al mismo tiempo una de las posibles variaciones que pueden establecerse partiendo de una idea inicial o modelo base. En realidad, este modelo base es un valor conceptual imaginario debido a que cada figura se convierte en supuesta variación de sí misma y en la demostración de que un motivo o un tema puede ser acometido desde una serie de posibilidades infinitas. De este planteamiento se deduce un concepto que se halla en estrecha relación con el pensamiento neoplatónico de Miguel Ángel. En uno de sus poemas, Miguel Ángel hace referencia a cómo la amada o el amado, el bien o el mal, son como un bloque de mármol, un material que según la capacidad, voluntad e idea del artista puede alcanzar una forma u otra. El concepto se corresponde con el valor de elemento serial de la obra o de los integrantes de esta. De los posibles resultados, Miguel Ángel no suele limitarse a uno solo. Su propósito, por el contrario, es de establecer un intento de demostración de las opciones y soluciones posibles. Es evidente que esta formulación es una respuesta a la crisis planteada en torno al sistema figurativo clásico y a su preocupación teoricista, partiendo de un concepto basado en una revalorización de la propia actividad artística, y así aparece desde sus primeras obras al afrontar el problema de la autonomía del lenguaje plástico, la terribilita miguelangelesca,
sacada de los más profundos secretos de la anatomía, como dijera Lomazo, o la exaltación del elemento temperamental y físico de la figura como predominio de un impulso instintivo e interior que se superpone al valor de la ciencia y la razón, surgen como base y fundamento de la libertad expresiva del artista. En su arte, Miguel Ángel niega la norma y la proporción como valores eternos y universales derivados de la especulación y la teoría, y desarrolla la idea de que en cada paso el artista debe crear y operar con sus propias leyes. Las deformaciones que con frecuencia han sido señaladas en la obra de Miguel Ángel, la desproporción y forzada esquematización de las figuras, la combinación de series de figuras realizadas a escalas diferentes, como las mencionadas de la bóveda de la Sistina, responden a un desarrollo de elementos específicamente artísticos, surgidos de una concepción interior y subjetiva del artista. Incluso en la aplicación del color se observa el mismo planteamiento. El color se entiende como un elemento autónomo que rompe con las leyes de armonía cromática del clasicismo. La agresividad de los verdes, lo desvaído de los azules, lo luminoso de los rosas y lo desleído de los amarillos alteran por completo los principios clásicos del valor y función del color. Y lo mismo sucede con la luz al convertirse en un elemento que valora la materialidad escultórica del objeto, pero de forma discontinua, dinámica y determinante de la inestabilidad e inseguridad de las figuras. Desde esta perspectiva, los modelos clásicos dejan de ser para Miguel Ángel un objeto que imitar para convertirse en el instrumento de comprobación de su propio concepto plástico, la valoración e impacto del grupo helenístico del Laocoonte viene a ser de esta manera una ratificación de su propia trayectoria. Y sin embargo, si se supera el clasicismo como lenguaje, Miguel Ángel lleva sus últimas consecuencias en el panorama de la cultura figurativa del Renacimiento, el tema del paganismo. Miguel Ángel lo integra además en los temas religiosos. Aparecen sus obras iniciales figuras del fondo del Tondo Doni, cuerpo de Cristo de la bajada de Cristo al sepulcro, y logra su apoteosis en los desnudos de la bóveda de la Sistina y en el juicio final. En realidad, el programa de la Sistina venía a cumplir, desde el punto de vista ideológico, un deseo de Julio II, no menos ostensible en otras obras encargadas por él, como la decoración de las Estance por Rafael y la Basílica de San Pedro de Bramante, la de asimilar la cultura pagana y establecer una concordatio que ponga de manifiesto la idea de que entre la cultura antigua y la cristiana no existe contradicción. Más adelante, en relación con la pintura del juicio final, este paganismo de la pintura de Miguel Ángel será duramente cuestionado. Todas estas obras de pintura, bóveda de la Sistina, juicio final, frescos de la Capilla Paulina, con independencia de su valor temático, son por su condición de pinturas al fresco elementos transformadores de la arquitectura.
La distribución de las pinturas de la bóveda de la Sistina son en este sentido un ejemplo elocuente. Las composiciones del siglo XV existentes en los muros de la capilla se aplican entendiendo la pintura como un espacio compartimentado y delimitado sobre la arquitectura, en el que se representa un tema. Entendida así la pintura mural, su efecto podría lograrse con un tapiz o una gran composición sobre tabla. En nada alteran el efecto óptico de la arquitectura, solamente mantegna en la cámara de los esposos del Palacio Ducal de Mantua había utilizado la pintura como un elemento transformador del efecto figurativo de la arquitectura. En realidad no es hasta las pinturas de Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sistina cuando la pintura asume la responsabilidad de crear sus propias leyes constructivas y espaciales. En la bóveda Miguel Ángel solamente mantiene dos elementos arquitectónicos reales: los medios puntos sobre las ventanas y los lunetos situados sobre estas. Para lo demás crea pictóricamente su propia arquitectura fingiendo una sobrevaloración de los muros. El pintor establece su propia proporción y estructura arquitectónica situándola en correspondencia con la dinámica de las figuras. En la bóveda la tensión surge de la relación figura y marco, real o fingido. En el juicio final esto se consigue mediante la propia composición de las figuras liberadas de todo enmarcamiento arquitectónico, marcando una composición rítmica en torno a la atlética figura de Cristo a la manera de un sistema cosmogónico. Cristo aparece como centro y orden del universo según un esquema compositivo que Miguel Ángel aplicará también en obras de arquitectura, como en la remodelación de la Plaza del Capitolio con la estatua ecuestre de Marco Aurelio en el centro, y desarrollando simbólicamente la idea de centro del mundo. Los juegos de perspectiva y la concepción y utilización figurativa de la arquitectura nos lleva al punto de partida la concepción por Miguel Ángel de la práctica artística como un proceso integrador. En el Capitolio, la arquitectura asume el papel de un medio figurativo con el que se crea un espacio arquitectónico ilusionista de la misma manera que en sus pinturas al fresco, Miguel Ángel prescinde del efecto visual de la arquitectura preexistente y desarrolla pictóricamente sus propias leyes de marco y espacio arquitectónico. Ahora continuamos, amigas y amigos, con las grandes obras de Miguel Ángel. Tondo Doni, Galería de los Uffizi, Florencia. Para la realización de la principal obra de su etapa florentina, Miguel Ángel tomó como base de su diseño el cartón de Santa Ana, de Leonardo, del año 1501, estableciendo entre ambos una relación de dependencia y al mismo tiempo de rivalidad. Es un intento de mejorar la solución de Leonardo dada al problema de la estructura clásica en los mismos términos, pero transponiéndolos a valores escultóricos. Así, mientras mantiene definido al grupo
por una línea continua de contorno, define las partes del mismo y su entidad plástica mediante un intensísimo modelado y unos violentos efectos de sombreado. Es este lenguaje escultórico lo que dota a la obra de una unidad compacta, estructuralmente clásica, que contrasta con la expresión temática y la utilización de color que recuerdan la obra de Ghirlandaio. Continuamos con Sibila Délfica, Capilla Sistina, Vaticano. La disposición de los videntes y su enmarcamiento en la trama arquitectónica de la composición depende de la intensidad de su iluminación profética y más concretamente de su relación con las historias bíblicas a las que anteceden, formando parejas opuestas de los pertenecientes a la tradición clásica, sibilas, y hebrea, profetas. La sibila délfica es la más admirada por su belleza física, emparentada desde el punto de vista formal con las obras de juventud de Miguel Ángel, especialmente con la lógica formal del Tondo Doni. Ahora continuamos con la siguiente obra, que es Profeta Ezequiel, que se encuentra en la Capilla Sistina, en el Vaticano. El creciente aumento del tamaño de los videntes desde la zona de ingreso al altar se debe en gran medida a un intento de corrección óptica y posiblemente a motivos significantes aún no descifrados. El profeta Ezequiel, situado en la parte media de la bóveda, es concebido en una actitud de movimiento agitado y dramático como expresión de las tensiones entre el espíritu y el cuerpo que lo aloja, concepción de clara filiación neoplatónica. Toda la figura, como la de su acompañante de notorios caracteres feminoides, recuerda de una manera próxima a Leonardo. El tema de los videntes, sibilas y profetas alcanzará gran resonancia en los programas iconográficos del manierismo europeo. Ahora continuamos con la siguiente obra, que es La creación de los astros. También se encuentra en la Capilla Sistina, en el Vaticano. De los grandes espacios dispuestos a todo lo ancho de la bóveda, entre los frisos soportados por los tronos de los videntes, esta escena ocupa el más próximo al muro del altar. La doble presencia del Creador ha llevado a la crítica a suponer que en esta escena están reunidas dos jornadas de la creación del Sol y de la Luna, figuración frontal, y la creación de la vida vegetal, figuración de espaldas. Esta última, que supone una gran solución perspectívica, ha sido entendida también como el caos en fuga o la noche. Desde el punto de vista artístico, esta escena, como el resto de las de tema bíblico, aparecen como una interpretación plástica del espíritu de la antigua ley. Bueno, ahora continuamos con la siguiente obra, que es El pecado original. También se encuentra en la Capilla Sistina, en el Vaticano. La expresión del acto del pecado y de la expulsión del paraíso de una forma simultánea, englobadas en una misma escena de forma tan coherente, no tiene precedentes en el arte cristiano con anterioridad a la realizada por Miguel Ángel. Esta visión de Esta versión de contemporaneidad
Perdón, repito y corrijo. Esta visión de contemporaneidad, junto con la clara oposición formal de la figuración de uno y otro relato, ha llevado a la crítica a intentar numerosas lecturas para aclarar su hondo significado, el esplendor físico, la potencia de movimiento y la expresión de los sentimientos de los protagonistas alcanzan caracteres heroicos, en los que las referencias a Masaccio son evidentes. Ahora continuamos con la siguiente obra, que es La creación del hombre. También se encuentra en la Capilla Sistina en el Vaticano. Esta escena realizada a base de un diseño compuesto de dos grandes unidades plásticas de gran simplicidad, concebida de un modo más esencialmente escultórico por medio de recursos pictóricos ensayados anteriormente en escenas como la de El pecado original. El cuerpo de Adán ilustra la idea clásica de la interpretación del ser espiritual y físico. Especial atención merece el grupo de ángeles asociados a la figura divina, que han sido objeto de variadas interpretaciones. En concreto, la figura femenina abrazada al Creador ha sido asociada con Eva, la sabiduría, la Beatriz de Dante e incluso con la Virgen. Continuamos con la siguiente obra, La embriaguez de Noé. Se encuentra en la Capilla Sistina en el Vaticano. De los rectángulos sostenidos por parejas de ignudi, este es el más próximo a la puerta de ingreso. Parece ser que fue la segunda pintura de la serie de historias bíblicas tras la ejecución del diluvio, por la evidente utilización de ayudantes de los que prescindirá posteriormente. Las figuras, muy bien conectadas entre sí en una secuencia lateral y no en profundidad, parecen adoptar una acomodación en el espacio similar al adoptado por las figuras de un relieve clásico. Ahora continuamos con Capilla Sistina entre los años 1508 y 1512. Vaticano, Roma, en el esquema compositivo de la Sistina, encargada por el pontífice Della Rovere. Miguel Ángel muestra una clara actitud conceptual de escultor en términos de unidades figurativas individuales y de la manera de relacionar ambas entre sí, creando una estructura monumental y cerrada, poblada de formas aparentemente escultóricas, tal como concibió 3 años antes la tumba del pontífice. La arquitectura pintada, concebida en una perspectiva no ilusionista para el espectador, encierra profetas, sibilas e ignundi alojados sobre diversos elementos de la misma, como si se tratasen de figuras esculpidas individuales. Complementa esta concepción escultórica dividiendo la zona central del techo con 9 escenas del Génesis, concebidas como grandes relieves aplicados a un monumento. Incluso la utilización del color predominante de la falsa piedra del marco y de los desnudos, carnaciones, mamorreas y tonos repito y corrijo.
carnaciones marmorreas y tonos broncineos para las figuras vestidas responden a una concepción escultórica previa respecto al significado de la bóveda que Vasari consideró invención del artista. La crítica actual indica además una clara fuente literaria basada en la Biblia. Platón, a través de los neoplatónicos florentinos y ciertos textos teológicos del momento. Cinco detalles de la bóveda de la Capilla Sistina. Arriba, el pequeño Josías, futuro rey, con su madre y su padre, el pérfido Amón, que puede simbolizar el mal. Abajo, la mujer madre del futuro rey, Roboán, representaría la relajación testimoniada por la Biblia. En el hijo adulto, la figura masculina que aparece detrás sería la del gran Salomón. A la derecha, de arriba abajo, el futuro rey Zorobabel con su padre Satatiel o Salatiel y su madre. En el centro, el futuro rey Ocías, cuya bondad demostrada en el trono de Judá estaría prefigurada por la madre. Tras ellos, el indolente Jorán con su otro hijo. El indolente Jorán con otro hijo. Ahora continuamos con otra obra suya que es El Diluvio Universal, que también se encuentra en la Capilla Sistina en el Vaticano. Según los testimonios de Vasari y la desordenada e irracional sucesión de las jornadas de trabajo en la ejecución de esta escena, que indican una falta de familiaridad con la técnica de la pintura mural, sitúan a la misma como la primera de la serie bíblica que se ordena en los tramos centrales de la bóveda, tratada bajo una perspectiva de pintor que recuerda al cartón de la batalla de Cascina. La unidad de las partes se realiza a través de secuencias rítmicas en las que se insertan formas netamente escultóricas, estableciéndose así un puente entre la estética pictórica y la escultórica que dominará las composiciones realizadas posteriormente. La siguiente obra es Judith y Holofernes. También la encontramos en la Capilla Sistina en el Vaticano. A la serie de milagrosas salvaciones del pueblo de Israel que ocupan las pechinas de la bóveda, pertenece esta escena que, junto con la de David y Goliat, quedan alojadas en las más próximas al ingreso de la capilla. Ambas composiciones presentan módulos figurativos menos amplios y composiciones menos llenas que las del lado del altar, referentes al tema de la serpiente de bronce y el castigo de Amán, del tema tomado del relato bíblico Judith, siglo XIII. Se han formulado varias interpretaciones que van desde la encarnación de la libertad, reflejo de la ironía de Miguel Ángel respecto a su dependencia de Julio II, hasta la representación de la Iglesia triunfante, pasando por un sinnúmero de otras interpretaciones.
Ahora continuamos con su obra Juicio Final, que también se encuentra en la Capilla Sistina en el Vaticano. Desde el punto de vista compositivo, el Juicio Final, encargado por Paulo III para decorar el muro del altar de la Sistina, se concibe a base de disponer la figuración en diversos planos, sin sometimiento a la perspectiva oficial y utilizando módulos decrecientes para los personajes de arriba a abajo, no como corrección del efecto de fuga, sino para alterar el carácter estático de los grupos y exaltar cada actitud de movimiento. A esto contribuye además el agrupamiento de figuras en zonas sin comunicación entre sí dentro de un ritmo general para todo el conjunto. En el desarrollo temático se aprecia una visión personalísima del artista de la historia que representa, en la que se vale de su propia cultura religiosa y de los textos de su admirado Dante, lo que desde el punto de vista formal iconográfico le lleva a adoptar algunos diseños próximos al arte de la antigüedad clásica, como en el caso evidente de la figura de Cristo, que recuerda a las representaciones de Zeus tonante y especialmente a las de Febo. Acabamos las obras, amigas y amigos, con Conversión de San Pablo, que también se encuentra en Capilla Paulina, Vaticano. En la decoración de la Capilla Paulina, inaugurada por Paulo III en 1540, se toma como pretexto los temas Caída de Saulo y Crucifixión de San Pedro, para reflejar el dominio de abstractas fuerzas primordiales sobre el destino humano. No hay que descartar la utilización de dichos temas, cuyo significado genérico estaría centrado en los momentos cruciales de la vida religiosa del hombre, conversión y martirio, como justificación de hechos autobiográficos. En concreto, en la Conversión de San Pablo, utilizando una iconografía de gran tradición en el arte cristiano, se introducen ciertos tipos que recuerdan muy directamente a ejemplares de la escultura clásica, como el Laocoonte y los relieves de la columna Trajana y ciertos sarcófagos romanos. Bueno, amigas y amigos, ahora continuamos con la biografía de Miguel Ángel. Auténtico genio de Renacimiento, pocos artistas ofrecen una biografía tan abigarrada como Miguel Ángel Buonarroti. Arquitecto, escultor y pintor de ingente actividad, en la que dejó impreso todo su fogoso temperamento. Nacido en Caprese, cerca de Florencia, el día 6 de marzo del año 1475, fue el segundo de los 5 hijos habidos en su matrimonio por Ludovico Buonarroti, que ejercía el cargo de gobernador de Chiusi y Caprese, y Francesca de Neri. Muy joven, en la primavera del año 1488, entró de aprendiz en el taller florentino de Ghirlandajo, al que pronto aventajó en el dibujo y con el que permaneció poco tiempo, pasando a frecuentar entonces la academia artística que los Medicis habían instalado en el Jardín de San Marcos de Florencia. Allí, además de conocer a través de Bertoldo di Giovanni
la escultura de Donatello, que se reflejaría en sus primeras creaciones plásticas, Virgen de la Escalera, Batalla de Centauros, ambas en la Casa Buonarroti de Florencia. Tuvo la oportunidad de obtener una profunda formación intelectual y humanística. A partir del año 1492, la vida de Miguel Ángel, que ya empezaba a dar muestras de su carácter colérico, aparece salpicada de continuados viajes por toda la península italiana que arrancan ya de 1494, en que recorre Venecia y más tarde Bolonia, donde además de contemplar las esculturas de Jacopo della Quercia en la fachada de la iglesia de San Petronio, cuya monumentalidad resultaría de capital importancia en su arte posterior, realizó diversas labores en mármol. De regreso a Florencia a finales de 1495, muy pronto el joven Miguel Ángel viajó a Roma por vez primera el 25 de junio de 1496 para ejecutar diversas esculturas que revelan su estilo juvenil, pleno de idealización y corrección en las formas. Baco, Museo del Bargello, Florencia, Piedad, el Vaticano. En la primavera de 1501 ya estaba de nuevo en Florencia, abriéndose una etapa de esplendor escultórico. Virgen de Brujas, Iglesia de Nuestra Señora, Brujas. David, Academia de Florencia. Pero la estancia en su región natal iba a ser también breve, ya que 4 años más tarde fue reclamada su presencia en Roma por el Papa Julio II. A estos años florentinos previos al viaje a la ciudad eterna corresponde la ejecución del Tondo Doni. Entre los años 1504 y 1506, Galería de los Uffizi, Florencia, en el que las figuras de la Sagrada Familia ofrecen el mismo sentido escultórico que las que aparecen en los marmoreos relieves de los tondos Pitti y Taddei, Museo del Bargello, Florencia, y Royal Academy, Londres, respectivamente, y también de entre los años 1505 y 1506 es su participación en el ornato del Salón del Consejo del Palacio Viejo Florentino, para el que la señoría le había encargado la pintura de la batalla de Cascina, que haría pareja con la escena del combate de Anghiari, que se encomendara a Leonardo. Pero ni una ni otra composición resultaron acabadas, siendo la miguelangelesca una especie de homenaje al movimiento y belleza dinámica de la figura humana, hoy solo apreciable a través de la copia que, atribuida a Aristóteles de San Gallo, conserva la colección Leicester Norfolk en Inglaterra. Ya nuevamente en Roma, desde el año 1505, Miguel Ángel se aprestó a realizar un grandioso enterramiento para Julio II en la Basílica Vaticana, que por entonces construía Donato Bramante, hacia quien Miguel Ángel sintió gran admiración. Los proyectos del colosal mausoleo se sucedieron con diferentes modificaciones hasta interrumpirse temporalmente en mayo del año 1508, cuando se le encargó la decoración pictórica de la bóveda de la Capilla Sistina Vaticana. La decoración de esta grandiosa estancia, que había sido
que había sido edificada en el año 1475 por Giovannino del Dolci, según los deseos de Sisto IV, iba a tener ocupado a Buonarroti durante largo tiempo. Se trataba de una superficie de más de 1000 metros cuadrados en los que Miguel Ángel volcó toda su sabiduría artística de arquitecto, escultor y pintor para adecuar el espacio existente a su proyecto de plasmar toda la grandiosidad del relato bíblico. A tal fin imaginó un entramado pictórico de carácter arquitectónico con curvaturas, lunetos y pechinas fingidas para dividir el espacio y sobre él ir situando diversas escenas con relatos de los principales paisajes del Génesis, acompañados de un amplio elenco de profetas y sibilas que significan la integración del mundo pagano y del cristiano, así como numerosas parejas de los antepasados históricos de Cristo. Técnicamente la pintura se hace al fresco con un acusado dominio del dibujo y escasa variedad cromática, obteniendo así un sorprendente carácter volumétrico en las figuras, auténtica exaltación del desnudo con la que testimonia su verdadero talante de escultor. Tras un breve periplo por Bolonia y Florencia en 1510, interrumpiendo momentáneamente las labores decorativas del techo de la Sistina, que culminaría hacia el año 1512, Miguel Ángel se trasladó otra vez a Florencia en 1513, donde habría de residir ahora durante un largo periodo de tiempo. Acometió entonces numerosas obras de arquitectura y escultura, escalera de la Biblioteca Laurenciana, sacristía nueva de San Lorenzo, Cristo resucitado de la iglesia de Santa María Minerva en Roma, tumbas de Lorenzo y Giuliano de Medicis en San Lorenzo de Florencia, la Victoria del Palacio de la Señoría, etc., solo interrumpidas por esporádicos viajes a Ferrara y Venecia, realizados en el verano y el otoño del año 1529. Al fin, en 1534, el artista abandonó definitivamente Florencia y se afincó en Roma, siendo nombrado al año siguiente pintor, escultor y arquitecto de los palacios vaticanos por el Papa Paulo III. En Roma, Miguel Ángel se vio completamente agobiado por el incesante trabajo, pero fue entonces cuando en el año 1536 conoció a Vittoria Colonna, que se convertiría en musa de su actuación y objeto de un amor platónico reflejado en los poemas escritos por el artista hasta la muerte de la dama en 1557. Precisamente para ella pintó en 1545 un cuadro con el tema de la crucifixión, del que recientemente ha aparecido en la Catedral de Logroño una excelente reproducción de 47 centímetros por 31 centímetros, que algunos historiadores estiman como el original perdido. Con la muerte de Vittoria Colonna se abrió una de las varias etapas que jalonan la vida de Miguel Ángel, en que su existencia parece desorganizarse, minando incluso su portentosa capacidad de trabajo y modificando hasta la propia esencia de su arte. Continuando el camino de su biografía, entre 1537 y 1541 volvió Miguel Ángel a desarrollar gran actividad escultórica. Bruto, Museo del Bargello,
Florencia y pictórica, siendo encargado entonces de realizar el tema del juicio final en el testero de la Capilla Sistina. Grandiosa en sus dimensiones, la composición parece un canto al movimiento y actitudes de las figuras humanas, sumidas en tumultuoso torbellino en torno a la representación de Cristo, que constituye un magno ejemplo de la característica terribilita miguelangelesca. Desde el año 1546, la actividad de Miguel Ángel pareció centrarse en la arquitectura. Remodeló el tratado de la plaza romana del Capitolio y concluyó la fachada y patio del Palacio Farnesio, pero aún no había acometido su gran creación en este campo, que, conforme el mismo artista se lamentaba, venía a coincidir con su vejez. Muy pronto el pontífice Paulo III le encomendó la dirección de las obras de la Basílica Vaticana, llevando a cabo diversas reformas en los planes iniciales de Bramante, que luego había sido modificados, a su vez por Rafael y Sangallo. La parte más interesante fue la gigantesca cúpula, que tendría gran resonancia en la arquitectura posterior y que se convirtió no solo en el símbolo del Templo Vaticano y de Roma, sino de toda la cristiandad, al mismo tiempo que atendía las labores arquitectónicas. Otra ocupación recayó sobre el artista. Se trataba de pintar sendos murales en la Capilla Paulina de los Palacios Vaticanos, que estarían dedicados a la conversión de San Pablo entre los años 1542 y 1545, y al martirio de San Pedro entre los años 1545 y 1550, ambas con gran riqueza de gestos y dinámicas aptitudes en las figuras, que serían muy aprovechadas por la amplia legión de manieristas romanos. A partir de esta época, la actividad de Miguel Ángel se replegó sobre sí misma, reflejando una profunda crisis espiritual patente en sus esculturas de temática religiosa: Piedad de la Catedral de Florencia, que proyectó para su propia sepultura, crisis que refleja también en la Piedad Rondanini, Museo Cívico, Milán, que dejó inacabada. No se interrumpiría hasta el fallecimiento del genial artista, acontecido el día 18 de febrero del año 1564 en Roma, después de haber redactado un breve testamento en el que afirmaba su deseo de legar el alma a Dios, el cuerpo a la tierra y los bienes a sus parientes más próximos. Meses más tarde, el 14 de julio del mismo año, sus restos fueron trasladados a Florencia y enterrados en la Basílica de Santa Croce, donde hoy se conservan en una sepultura proyectada por Giorgio Vasari, el mismo que en sus vidas nos ha transmitido diversas noticias del artista, al igual que Ascanio Condivi, discípulo de Miguel Ángel, a quien éste autorizó a publicar su biografía, lo que ocurrió por vez primera en Roma en el año 1553, todavía vivo el genial florentino. Bueno, amigas y amigos, ahora continuamos con el catálogo.
Primero tenemos Sagrada Familia con San Juanito, Tondo Doni, entre los años 1504 y 1506, con unas medidas de 120 centímetros. Se encuentra en el Temple sobre tabla, Galería de los Uffizi, Florencia. Después tenemos el Santo Entierro. En el año 1511, con unas medidas de 159 por 149 centímetros. Temple sobre tabla. Se encuentra en National Gallery, Londres. Después tenemos el Juicio Final, entre los años 1537 y 1541. Las medidas dice así: 13,70 metros por 12,20 metros, o sea, bastante grande. Fresco, Capilla Sistina, Palacios Vaticanos. Ahora vamos con la conversión de San Pablo, entre los años 1542 a 1545, con unas medidas de 625 centímetros por 661. Fresco, Capilla Paulina, Palacios Vaticanos. Ahora vamos con la crucifixión de San Pedro, entre los años 1545-1550, con unas dimensiones de 625 a 662 centímetros. Fresco, Capilla Paulina, Palacios Vaticanos. Bóveda de la Capilla Sistina, entre los años 1508 a 1512, 13 metros por 36 metros. Fresco. Se compone de historias bíblicas. 1. La embriaguez de Noé. 2. El diluvio universal. 3. Sacrificio de Noé. 4. El pecado original. 5. Creación de Eva. 6. Creación de Adán. 7. La separación de las aguas. 8. Creación de los astros. 9. Separación de luz y tinieblas. Los medallones. 10. Elías sube al cielo en el carro de fuego. 11. Sacrificio de Abraham. 12. No historiado. 13. Muerte de Absalón. 14. Destrucción de la tribu de Acab. 15. David arrodillado ante Natán. 16. Jehú hace destruir la figura del dios Baal. 17. Muerte de Urías. 18. Bidgar arroja del carro el cadáver del rey Jorán. 19. Joab mata a Abner. Los videntes. Profetas y sibilas. 20. Zacarías. 21. Sibila délfica. 22. Joel. 23. Isaías. 24. Sibila eritrea. 25. Sibila cumana. 26. Ezequiel. 27. Daniel. 28. Sibila pérsica. 29. Sibila líbica. 30. Jeremías. 31. Jonás. Las pechinas. 32. Castigo de Amán. 33. La serpiente de bronce. 34. David y Goliat. 35. Judith y Holofernes.
los triángulos. 36 a 43, representación de los ascendientes de Cristo. Desnudos broncíneos. 44 a 51, desnudos broncíneos. Los niños tenantes. 52 Jeremías. 53 Líbica. 54 Persicha. 55 Daniel, 56 Ezechiel, 57 CV Maea, 58 Eritarea. Perdón, repito. 58 Eritrea. 59 Esaías, 60 Loel. 61 del Pica, los lunetos. 62 Pares, Esron, Arán. 63 Abraham, Isaac, Jacob, Ibdas. 64 Aminadab. 65 Naasón. 66 Salomón, Booz, Obed. 67 Lese, David, Salomón. 68 Roboán, Abías. 69 Losapat, Lorán. 70 Ocías, Loatán, Achaz. 71 Ezechías, Manases, Amón. 72 Zorobabel, Abid, Eliachín. 73 Losías, Lechionías, Salatiel. 74 Achín, Elip. 75 Azor, Sadoc. 76 Eleazar, Matán. 77 Jacob, Yosep. Los niños cariátides. Del 78 al 101. Los niños cariátides, con representaciones de los ascendientes de Cristo. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta tercera parte de renacentistas italianos, y os he hablado de Miguel Ángel, del gran pintor italiano. Bueno, amigas y amigos, si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.